Buenas tardes, bienvenidos todos a esta última mesa, la mesa de cierre de este encuentro muy interesante del CENIDIAP. Voy a ir sin más a presentar a los ponentes, haremos una exposición corta de unos 15 minutos cada uno y después pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Entonces presento primero a Julieta Gamboa, es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Sus intereses de investigación abarcan la poesía latinoamericana de mujeres, la crítica literaria feminista y los cruces entre cultura, poesía y género. Autora de Las fisuras del lenguaje, discursos feministas y representaciones críticas en la poesía latinoamericana de los 80s y de los poemarios Taxonomía de un cuerpo, Sedimentos y El órgano de Corti. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el posgrado en Humanidades en la UAM Iztapalapa. Entonces, sin más, Julieta, adelante. Bueno, buenas tardes y agradezco de antemano su escucha. Las formas en las que las mujeres han sido representadas en la cultura popular se relacionan de manera íntima con las narrativas sociales dominantes sobre el género. Mirar de cerca cómo se despliega aquello que se asume como propio de la feminidad en soportes masivos nos permite tomar conciencia de los discursos que hacen pasar lo cultural como natural en lo concerniente al género y mirar cómo se generan determinadas políticas de representación. Leer las imágenes desde esta perspectiva nos permite reconocer sus efectos materiales en la experiencia de las mujeres. Ante tales procesos de la representación, distintas producciones estéticas hechas por mujeres han sido un espacio fértil para dar contradiscursos críticos o evidenciar el peso de las construcciones genéricas en los procesos identitarios. Una muestra elocuente que evidencia las máscaras y fisuras en los atributos colocados sobre el signo mujer en las manifestaciones narrativas y visuales de la cultura popular es el poemario Susi, Secretos del Corazón, de la poeta y dramaturga argentina Susana Villalba, titulado a partir de la historieta del mismo nombre y con la que establece un diálogo crítico. El cómic Susi, Secretos del Corazón, publicado en México por la editorial Novaro y distribuido a lo largo de toda Latinoamérica, circuló en los años 60 y 70 en la región, sumando 1.165 números con muy amplios tirajes. Su narrativa textual visual se centraba en la educación sentimental femenina y en él se representaban, de manera sostenida, los roles tradicionales de género atribuidos a las mujeres: el matrimonio, la fidelidad, la virginidad obligatoria, el amor desexualizado, las expresiones emocionales de lo femenino arraigadas, la heterosexualidad forzosa, así como las imposiciones en torno a las relaciones de género y la presentación constante de las mujeres como figuras arquetípicas basadas en la dualidad Eva-María. Se trataba de una adaptación y simplificación de cómics rosas estadounidenses de la compañía DC Comics, tales como Secret Hearts, Young Love y Heartthrobs, y el contenido versaba sobre los enredos amorosos de protagonistas femeninas, perfiladas a partir de una extrema candidez. Sus acciones y tribulaciones emocionales
se centraban exclusivamente en la experiencia amorosa, estar perdidamente enamoradas, debatirse entre dos amores, dudar de ser amadas de verdad, elegir al mejor hombre para casarse y formar una familia. Y aunque las historias estaban presentadas para un público femenino juvenil, fueron creadas e ilustradas por hombres. De ahí que la representación de las mujeres estuviera ligada a las fantasías masculinas de belleza y de carácter. Mujeres cuya razón de ser es el vínculo amoroso con un varón. Al mismo tiempo, al tratarse de una importación cultural, la representación física de las mujeres correspondía, en la gran mayoría de los números, a un ideal de belleza extranjero. El poemario Sus y Secretos del Corazón, publicado en 1989 por la editorial independiente Último Reino, forma parte de las expresiones de experimentación poética nacidas en los años 80, momento en el que se amplió y diversificó el campo de la poesía argentina a partir de la búsqueda de nuevos códigos estéticos en concordancia con la reestructuración del tejido cultural que había sido fracturado por la dictadura. Alicia Genovese apunta que, y cito, una de las señalizaciones internas que se pueden ir visualizando a través de la lectura de los poemas de la época es la producción poética como discurso híbrido que niega o restringe cada vez más la poesía como un discurso puro y cerrado. La interrelación de materiales provenientes del cine, del cómic, de las series televisivas, conviven entremezclando y anulando la tradicional distinción entre lo culto y lo popular, lo alto y lo bajo. Y termina la cita. En el poemario de Villalba está presente tal hibridación textual. La poesía no es un espacio cerrado y se estructura a partir de una acumulación de referentes culturales de manera tanto implícita como explícita. Susana Villalba ha señalado que el cómic Sus y Secretos del Corazón es uno de los muchos referentes intertextuales de la cultura popular que aparecen en el poemario, pero lo reconoce como parte esencial de una educación sentimental de juventud y del cual retoma los contenidos discursivos sobre el amor romántico y las relaciones amorosas sustentadas en una idea limitante para las mujeres y en donde suelen ocupar roles poco flexibles. El poemario problematiza entonces cómo se puede representar una feminidad bajo parámetros experienciales, pero que tiene como trasfondo el mapa de los discursos de la cultura que operan de forma inconsciente en la construcción psíquica, corporal y emocional de las mujeres. Villalba ha expresado el origen de una posición enunciativa ambigua en el texto, que es problematizada en las realizaciones de la voz poética, y cito a la autora. Yo siento que en mí hay dos personajes en pugna. Uno es Susi, la del barrio, la que espera que un tipo le solucione la vida, la ampare, la que fue educada para esperar al príncipe dorado, ese tipo que venía en aquellas historias en un coche ridículo, brillante. En el otro extremo está Susana B., que es lo contrario, re solterosa, hiperindependiente, la que no tranza con nada. Es difícil para las mujeres saber dónde ponernos, especialmente en estos países donde tenemos un lugar muy bobo y otro muy moderno. Somos roles fijos, o la madre o la amante. El libro intentaría plantear ese conflicto. El rol fijo de pasividad atribuido tradicionalmente a las mujeres en la construcción del amor romántico es una de las características sostenidas en el cómic Sus y Secretos del Corazón. La absorción de los discursos y las representaciones de la feminidad presentes en el iconotexto de la historieta se manifiestan en el poemario de manera lúdica y a la vez paródica. La voz poética se percibe como un flujo de conciencia a partir de una suerte de pastiche que atrae los clichés culturales presentes en el cómic, particularmente en torno a la experiencia del amor. Después de un proceso de asimilación, el texto poético abre un campo semántico en el que se hace posible un discurso crítico. En la historieta se parte de una narrativa en primera persona. Es Susi, encarnada en distintas mujeres con distintos nombres, la que va contando la historia. Pero esta diversidad es solo aparente. La repetición exhaustiva de un cliché de mujer, una máscara sostenida en una estructura iterativa, subraya la representación de lo femenino en dos dimensiones, sin apenas profundidad. Y esta redundancia garantiza su influencia social gracias a los mecanismos psicológicos de proyección e identificación que abrazan el arquetipo. La voz poética estaría sosteniendo el peso de las frases hechas y los lugares comunes sobre el amor, y haciendo evidente la performática de género en torno a las relaciones amorosas entre hombres y mujeres. El texto que abre el poemario focaliza la presencia de un yo explícitamente presentado, de manera anafórica,
a partir del que se va extendiendo el campo semántico del amor romántico y la performatividad femenina en torno a este. Y voy a citar un fragmento de ese texto. Yo y mí, yo y mi cuerpo fuimos a esa fiesta. Yo bailé, hermoso, rico y poderoso rozaba mi cuerpo. Mi Betty Boop, mi reina, mi descalza. Mi nombre es Johnny Mary. Yo también. Fuego, furia, ¿fumás? Fuimos a su casa. Estás mojada. No sé, no hemos sido presentados. Sumergidos, suma de noches. Estera, estambres, estaba aterrorizada. Profeta, centinela. Sentí un automóvil rojo, rubio el tabaco. Su espada fuerte trepaba a mí. Caída, infinitos funestos cafés, piedras para dormir. Me acompañaba a casa y olvidé decírselo. Las palabras son monedas clavadas a la tierra. Historias de Susi, siempre lo he sabido. ¿Cómo explicarle? Hubiese, Cupido calendario, pérdida en los andenes. Al día siguiente, mi sombra caía del piso 29. Olvidé decirle que siempre, nadie y yo nunca, los amores cobardes, lloraba, no llegan, porque los hombres, etc. Él era despiadado, todo un hombre quemado de belleza. Aún con la presencia explícita del yo, no se emite un discurso subjetivo, sino que se enuncian los gestos, acciones, escenarios y situaciones comunes ante el otro masculino en la experiencia del amor romántico, presentes desde la voz del lugar común o la repetición de actos y palabras. Al analizar los efectos textuales del sujeto poético, podemos hablar de la ilusión de un yo proyectado en el texto a partir del acomodo de ciertos contenidos lingüísticos. En la poesía, el lenguaje produce al sujeto y no al revés. Es relevante que esta ilusión del yo en el poemario se dé a partir de la reproducción de los discursos fijados en la cultura. El cliché, como un contenido que forma parte de la configuración individual de manera inconsciente, emerge en la conciencia a partir de la teatralización de la situación amorosa. La impostación evidente en las actitudes femeninas, entre comillas, ante el amor, da cuenta de la fragilidad de los discursos detrás de tal constructo, desde el subtexto de la historieta. Así, la voz poética pone en cuestión que en la conciencia se están reproduciendo materiales íntimos, personales, plenamente subjetivos, y se distingue en cambio la reproducción de la voz social, que fija prescripciones de cómo debe actuar y sentir una mujer. La voz poética se coloca desde un yo constituido por los dictados de la cultura. El sujeto del discurso ocupa una multiplicidad de posiciones dentro del texto y su experiencia se produce discursivamente. En Todas las rubias tienen un no sé qué, por ejemplo, se genera un desdoblamiento del yo que se presenta desde la tercera persona para ir introduciendo la enunciación de los rituales del cortejo. Cito el poema. Susi ama a él, la tiene, así preséntamelo, escribiendo porquerías, a estudiar, estúpidas, todas putas las mujeres, me gustan, a mí también. Llámame al 921, venite a mi taller, a busca gallito ciego, una cantinerita, no sabía coser ni tramar la hilandera, tiene fama de araña y de bruja, la sibila. Del primero paseaba algunos gatos, subían al Mercedes a Luján, virgencita, ayúdame que estoy sola de tanto soñar. La ataron a la rueca y nadie la besa, en primavera. Estúpida, búscate a una bien sucia, anda a estudiar una piel nueva, hacete una pollera y tráelo de los pelos con la nueva colección de rubores despiadados. En este caso podemos reconocer la presencia de la dicotomía entre la mujer de casa y la mujer sexualmente libre, esta última señalada y colocada en una posición particular en el escenario social. Se juega entonces con una moral doble, que opera de manera imprecisa y vacilante. La idea de libertad sexual estaría entonces también siendo revestida por un cúmulo de discursos sociales restrictivos. La representación de los cuerpos y los rostros en la historieta obedecen a la retórica visual de las ecuaciones binarias, actividad-pasividad y debilidad-fuerza. Las mujeres aparecen reiteradamente siendo sujetadas por los hombres y al mismo tiempo ocupando un espacio dimensional menor que ellos en la imagen. Asimismo, los códigos gestuales de espera, indecisión, confusión, llanto, significando metonímicamente debilidad física y psíquica, son una constante. En el espacio narrativo del cómic hay una fijación en mostrar la dificultad de las mujeres para reconocer por qué actúan como actúan en una suerte de infantilización. En el poemario, la experiencia corporal en el ritual amoroso
está también presente en forma de una memoria corporal y afectiva. En El paraíso de los enamorados, la voz poética describe una escena amorosa, esta vez vista desde afuera, pero reconociendo la experiencia sexual del encuentro y desde una perspectiva irónica. Y cito un fragmento. Lo vio y lo amó inmediatamente. Él cambió mi vida de lino en seda china de Oriente. Era extranjero, donde el sol es más potente, recio, rico, fuerte, duro, casi piedra, guardando el secreto de masculinidad, estatua en la placita del pueblo. Me sentaba a la sombra de su proa, señalando el más allá. Llévame a las tienditas de Marruecos a bailar hasta las 12 campanadas. Se miraron largamente, caminaron entrelazando sus pañuelos en la zamba de la fertilidad que dan los hechos. En la playa se miraron largamente enrojecidos sus pezones, cual corolas de frambuesa. Se compraron la casita, era un nidito recamado en terciopelo, donde entraba su bultito como espada tachonada de rubíes y fanfarrias. Se escaparon a la siesta, se miraron largamente bajo el sauce, se durmieron enlazados. El discurso de lo amoroso implica gestos y roles corporales que dependen del género. El lugar del hombre y la mujer en la relación está marcado y diferenciado a partir de prácticas, reglas y una extrema codificación. Cito, rituales sociales donde se enfatiza la heterosexualidad y donde se aprenden lenguajes, técnicas y actitudes que tienen que ver con la presentación de una misma y con la educación de los sentidos, el movimiento y la ocupación del espacio. Todo ello aderezado, todo ello aderezado con dosis importantes de artificio. La crítica de los roles femeninos en la experiencia del amor romántico que emana del poemario, vistos como experiencias que esperan respuestas concretas, pone en evidencia lo que de construcción cultural tiene el género, y en ese sentido puede leerse en relación con la teoría de performatividad de género de Judith Butler, para quien la expresión genérica es resultado de una construcción, producción social, histórica y cultural, y por lo tanto no existen roles de género biológicamente inscritos en la naturaleza humana. Lo natural se entiende como naturalización de las construcciones culturales, y el género se performa por medio de la repetición ritualizada, iteración de actos de habla y de todo un repertorio de gestos que responden a uno de los roles asignados. Esta repetición no es opcional, sino que se basa en discursos introyectados, basados en la exigencia social. El contrapunto crítico del poemario de Villalba con el cómic evidencia la alienación entre subjetividad y cultura, entre discurso propio y discurso del otro. La posición enunciativa descubre que estamos formadas con los lenguajes del imaginario colectivo que nombran lo femenino, a partir de una serie de supuestos sobre el amor, el cuerpo, la sexualidad, como contenidos culturales fijados en la conciencia. La cultura y sus materiales no son un espacio separado de la conformación de identidades y subjetividades, las cuales se construyen simultáneamente en relación y resistencia con estos materiales. Y el texto poético da cuenta de ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta. Vamos a pasar directo a la siguiente ponencia. Elizabeth Casasola. Leo un poquito de su currículum. Estudiante de doctorado en Artes Visuales por la Facultad de Artes de Diseño de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, perdónenme. Realizó una estancia de investigación de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, máster Foto España en Fotografía, Teorías y Proyectos Artísticos, maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseños de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el Seminario de Producción Fotográfica en el Centro de la Imagen. Su trabajo visual se ha exhibido en México, Argentina, Perú, Colombia, Italia, Alemania, Portugal, España, Japón y Australia. Muchas gracias, Elizabeth. Todos tuyos. Gracias al equipo del CENAR por aceptar la participación y también a mis compañeros de la mesa y a los aquí presentes. Paisajes en falla, cicatriz, constelación. Cito. Siempre he creído que nuestro origen está en el suelo, enterrado, bajo la tierra o en el fondo del mar. Ahora pienso que puede estar arriba, más allá de la luz. Nostalgia de la luz, Patricio Guzmán. Cicatriz. La ingenuidad con la que se inicia un proyecto y no sabe sus consecuencias. Estudios sobre la vitalidad y el silencio, registro de elementos urbanos. Estábamos ahí, caminando entre el paisaje, en las vías del tren que iba hacia el norte, llegando a un río de aguas negras. Buscaba en el paisaje la comunidad de un municipio. Buscaba saber dónde estaban y las razones para no ocupar el espacio. El gesto estaba ahí una semana más tarde. En ese río de aguas negras estaban 21 cuerpos. Entre ellos, 16 eran mujeres. No volvimos a caminar.
Recuerdo las plantas y el lodo del lugar. Pienso en Enrique Hessig en 6 metros cúbicos de materia orgánica, que recuerda la obra de Robert Smithson, Asphalt Rundown, de 1969, donde vertía asfalto. Rememoro las palabras de Eichmann en el juicio de Jerusalén, cuando se encontraba en Lau. Ahí había un hoyo, que entonces ya estaba cubierto, y de la tierra surgía un chorro de sangre, como si una fuente se tratara. Celán y fuga de muerte. Demasiado cerca, no hubo imagen aquella tarde, solo tengo la nostalgia. Ahí estaba yo, pero no había nada que pareciese testificar. A veces solo tenemos lodazales en la imagen, los destellos no te aseguran nada. Como la mariposa de Didi Huberman, solo sobre la pregunta de los poderes de lo falso y si acaso sería mejor dejarlas pasar y pasar algo más serio. La imagen no es inmediata ni responde fácilmente. Para Deleuze y Benjamin, la imagen no está en presente. La imagen es candente, arde. Es una marca que nos hace volver y sin embargo siempre hay una imagen que nos falta. Miramos al ausente, se ve venir, se prevé la dirección del espíritu. Reconocemos los lugares sin certezas, no hay realidades concretas, ni en la democracia o en el neoliberalismo organizacional de las imágenes. Es imaginación, extrañar, es sueño, esperanza, anticipación, tal vez forzada luz, lo crudo, más tarde de viaje nítido. Constelación. El caminante sobre el mar de nubes del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich se enfrentaba a un espacio desbordado, ante la necesidad de una base, como localización y dirección, a través de los cuales conocemos dónde estamos situados, el territorio que habitamos y un paisaje con horizonte abierto. El territorio tiene dimensiones políticas, jurídicas, identitarias, afectivas sobre la geografía. Yableda y Rosa cuestionan la representación de un territorio a partir de la construcción de un paisaje para reproducir narrativas históricas, desde la batalla de Almanza, encargo de Felipe V en 1709, durante la Guerra de Sucesión Española, y en este documento geográfico, social y político, lo que los lleva a producir campos de batalla. El espacio contemporáneo es cuestionado desde un relato histórico, imágenes panorámicas del terreno, donde ocurrieron batallas y hoy son un nuevo paisaje discontinuo, donde solo la inscripción bajo la imagen sugiere un pasado y suscribe la ausencia y el corte del tiempo transcurrido. En alrededores de Waterloo, 18 de junio de 1815, Waterloo 2011, la modificación del paisaje es inmediata. Guillermo I ordenó la construcción de un monumento con el mismo material que ya existía en el espacio y lo transforma. Un cúmulo de tierra y encima un león. Un monumento que piensa sobre la potencia para representarse a sí mismo en el mismo sitio. El paisaje nos acerca al espacio y luego al territorio, su administración quizás sin darnos cuenta. Un testimonio, dos posiciones enunciativas en la misma imagen, la de Bleda, la de Rosa, el paisaje dividido en derecha e izquierda y sin embargo ambos componen y transcriben ambos autores y copistas. Así como no todo documento está destinado a durar, el paisaje también está previsto de ser borrado por los afectos sobre escribirse una y otra vez. Bleda y Rosa delatan la ausencia de los cuerpos que produjeron esa historia, aquel territorio. La ausencia de estos no es la misma que ocurre ahora en América Latina. Sin embargo, es importante señalar que fueron precisamente políticas, acciones de guerra, muerte, las que producen estos territorios y paisajes mencionados, y que con las imágenes contemporáneas carecen de inscripción. Río Escondido. Edwin Kulp, en Landscapes of Disappearance, considera la producción de América Latina sobre el paisaje como un documento incompleto, por la imposibilidad de reconstruir y representar la experiencia de los desaparecidos. Lo observa desde 3 momentos distintos para argumentar lo anterior. Primero, el espacio abierto, el paisaje independiente de la colonización europea, donde quizá algunos países abarcaría también la época revolucionaria. El segundo, paisaje producido durante los regímenes de la dictadura, y el tercero, el que deviene del neoliberalismo. El paisaje mexicano ha sido imaginado desde distintos medios. La literatura mexicana ha transitado el territorio imaginario de los paisajes de un horizonte abierto del Estado en suspensión. Mariana Azuela, Los de Abajo, publicado en 1916, Juan Rulfo con Pedro Páramo en 1955 y Carlos Fuentes, La región más transparente, en 1958. Ninguno de estos tres olvida a los sujetos que producen la historia, y sin embargo son los lugares, los paisajes de ellos los que más entendemos. Es el mismo Rulfo que fotografía a México por su condición laboral y es por la misma por la que se le conoce.
Andrew Dipsey dice, la leyenda de las fotografías de Rulfo surgieron de la nada, se debe seguramente al abismo existente entre los mundos literario y fotográfico. Pero es que no es solo el aparato y la oportunidad de los viajes que tuvo. La escritura está ligada a las imágenes, casi como si fueran una misma cosa, el imaginario de una nación en falla. Sus fotografías son un documento de un progreso en falta, lo mismo que la literatura. Durante la misma época que Rulfo escribía y fotografiaba, el cine mexicano también inscribía el paisaje modelado desde las instituciones. En 1948, Emilio el Indio Fernández dirige Río Escondido con la fotografía de Gabriel Figueroa. La historia de la maestra Rosaura, que a pesar de una enfermedad del corazón, obedece el mandato del presidente para ser enviada a un pueblo lejano para la campaña de alfabetización. El mismo año en que el presidente Miguel Alemán institucionalizó la campaña de alfabetización de Jaime Torres Bodet, que había iniciado en 1946. En Río Escondido, Rosaura llega a un desolado pueblo, desértico en el norte del país, donde los pocos recursos los tiene bajo su control don Regino, el cacique. Previniendo que a la par aparece el doctor Felipe, que cuidará de Rosaura y vacunará de viruela al pueblo, previniendo que el brote que iniciaba empeore. La escasez de agua es evidente, y es el mismo doctor quien les enseña la importancia de hervir el agua antes de usarla. En repetidas ocasiones, el mandato del presidente es ignorado y solo por el placer de don Regino es que se permite a Rosaura que pueda dar clases bajo la aparente protección de la iglesia. Es ese mismo deseo de él que ordena matar y desaparecer a su entonces esposa para poder llevar a Rosaura a esa casa, que cuenta con los servicios más cómodos del pueblo, agua y camas para los niños. Ella lo rechaza y don Regino violenta más a la población que ya estaba afectada por la sequía. Aunque el pueblo inicia una aparente sublevación, solo se queda en una reunión que vela la casa de Rosaura, enferma, y pese a esto, Regino entra a la casa para abusar de ella, quien con sus pocas fuerzas lo mata. El pueblo tardíamente logra deshacerse del par de trabajadores de don Regino. Rosaura, antes de morir, envía una carta al presidente para contar lo sucedido, pero ella no alcanza a recibir la respuesta donde él promete resolverá esta situación. Ni ella ni nosotros logramos ver la solución. Si bien la película pareciera centrarse en la gran campaña de Torres Bodet y Miguel Alemán, también está el sector salud con la campaña de vacunación de viruela y la de la información sobre las enfermedades como la tifoidea y cólera. Un gran programa sobre higiene y salud pública en México se despliega en la misma época, incluso hay documentales desde 1947 con fines informativos y propagandísticos. La aparente resolución de los problemas que aquejaban México parece resolverse en Río Escondido. Sin embargo, habría que volver sobre la película y observar que todo inicia en una panorámica de la Ciudad de México, bajo el cielo de la catedral. Un paneo se dirige hacia Palacio Nacional. Rosaura recorre los pasillos de Palacio, pasando por los grandes murales. La fe, esperanza de la iglesia, parece cubrir y cuidar el inicio de la historia. La palabra del presidente resulta una obligación de un sujeto que no aparece. Es apenas una sombra. Volvamos sobre el paisaje. El resto de la película, grandes espacios desolados, desérticos, carentes de todo, planicies enormes y grandes cielos repletos de densas nubes, son los testigos de lo que se narra. Es sobre ese paisaje donde se suscribe el testimonio. Los personajes parecen nulos frente al abismo donde andan, apenas resultan notorios en algunas escenas. Cuando la cámara sostiene un plano es para nombrar el paisaje. Los personajes apenas hablan fuerte a la cámara cuando han sucedido varios cortes. Podríamos prescindir de ellos para narrar porque finalmente está en falta el paisaje. Es sobre ese mismo territorio, es sobre ese mismo paisaje donde no se resolvió nada. Cada escena de Río Escondido fue un llamado a sostener la fractura del Estado, la iglesia, la escuela, familia. Toda ruina se acentúa, situaciones como la violencia sistemática contra el pueblo, la violencia contra las mujeres, incluida la desaparición forzada de ellas y la muerte como destino. ¿Qué es aquello que nos indica cada encuadre? ¿Es que los 35 milímetros son suficientes para contar las historias? Podemos volver por tercera ocasión sobre la película e interpelar ese cielo sobre todo aquello que fue violentado sobre la tierra. Parece que hemos olvidado todo y que estamos demasiado lejos del paisaje, demasiado cerca, demasiado lejos para que el paisaje sea neutral. Y sin embargo, es que sí estamos demasiado cerca. A pesar de lo irreconocible, está la singularidad de la nostalgia del paisaje.
paisajes, imágenes que devienen de la falla del Estado mexicano y que evidencian el presente. No es querer librarse de la experiencia, es que todo lo que ha sido ya ha desaparecido. Y esto es lo que apenas es más inmediato de sostener. Ya lo adelanta Edwin Kulp. Hay trabajos anteriores que tratan de borrar la violencia ejercida contra la resistencia al lucro económico. Las imágenes de paisajes se convierten con una evidencia misma del borramiento. No renuncian al paisaje como si fuera un velo fraudulento que habría que rasgar para encontrar la verdad. Más bien insisten en una superficie, en la superficialidad de la superficie y sus tensiones. La oscuridad de los paisajes negros, cielos negros, espesas nubes que levantan olvidos, resuenan ecos, luces inciertas apenas aparecen, imágenes digitales, ligeras que nos obligan a su materialización, la superficie ennegrecida una vez más. Este es el devenir de la falta de la imagen de aquella tarde de 2014, donde solo hubo lodazales, donde encontré el futuro de lo que ya había estado escrito en Río Escondido. De esa falla, solo la posibilidad de apropiarme de otras imágenes para seguir viendo un devenir reiterado. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar lugar a la ponencia de David Israel García Corona. Lo voy presentando en lo que él se va ubicando. Es licenciado en Arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Estudió la maestría en Museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Es curador, cofundador de la Galería Independiente de Arte Contemporáneo, en Mesala de Urgencias, en Clínica Regina, Ciudad de México. Fue restaurador de obra mural en el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Desde el 2016 es jefe del Departamento de Registro y Conservación en el Museo Universitario del Chopo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer mucho al CENIDIA por invitarme. Mil gracias a todas las compañeras de la mesa. Sus ponencias han estado fabulosas. Me gusta ver que también ya hay como ciertos ecos en cada una de ellas y creo que, bueno, espero que les guste también esta ponencia. Mil gracias a Dora Bartilotti por permitirme usar su trabajo para presentárselo ante ustedes. Particularmente quisiera dedicar esta ponencia a Nadia Hernández Serrano y Regina Vázquez Hernández. Nadia por toda su generosidad, por compartirme lecturas y por además tener una amplia discusión sobre estos temas. Y Regina Vázquez, que es mi sobrina, pues por mostrarme la urgencia que tenemos en este momento de cambiar el mundo. Los lugares son situaciones espaciales inmersas en una compleja red de tensiones y fuerzas sociales en la que los individuos interactuamos. Transitar por un espacio no es igual a recorrerlo. El disfrute y la tensión del momento solo se da cuando nos sentimos seguros. Los peligros y la violencia nos impiden poder ser dentro del mundo, habitarlo y hacer lo propio. Para la doctora Rita Segato se puede observar que, y cito, el mundo que el Frente Colonial y más tarde el Frente Colonial Estatal intervienen e invaden es un mundo en el que los géneros ocupan dos espacios diferentes de la vida social. Cierro cita. Una de estas partes, de dominio masculino, se desenvuelve en el espacio público. La otra parte, el espacio doméstico, es el lugar habitado por la parte femenina. Esta división binaria es producto de la modernidad blanca. La creación de esta esfera pública ha ayudado a acentuar las grandes desigualdades del mundo actual. Destituir al otro de su plenitud ontológica y condenarlo al borde, lejos de los lugares de poder, es un acto disciplinador y vengador contra la mujer. Y es sobre esta enorme desigualdad y sobre las maneras de contrarrestarla que trató la exposición Voz Pública de la artista Dora Bartilotti, que se presentó en el Museo Universitario del Chopo el 24 de noviembre de 2021 al 3 de abril de 2022. Fue una muestra que se compuso por cerca de 40 obras, así como material de archivo y registro de creación. Se mostraban procesos de denuncia y de acoso y violencia hacia las mujeres, así como mecanismos artísticos digitales y análogos que el artista ha desarrollado tanto para visibilizar esta violencia como para generar transformaciones reales en la vida cotidiana y en el espacio público. De manera general, la muestra exhibía 3 dispositivos. Uno, la plataforma digital Voz Pública, que pueden ver ahí la liga.
es un espacio de denuncia sobre la violencia de género. Cualquier mujer puede acceder a ella y empezar a registrar tanto de manera física, o sea, digamos, ubicar los lugares donde ha sido violentada, qué tipo de violencia ha sufrido, como una manera de denuncia y catarsis social. Las creaciones, el segundo dispositivo que se presentaba en el museo fueron unas creaciones textiles que se hicieron en los talleres de creación que habilitó la propia artista, que son un poco ya también permanentes, en donde todas las mujeres colaboran para armar piezas y son piezas de distintos tipos, ¿no? Aquí podemos ver algunas que son con su propio cuerpo, plasman su silueta dentro de una tela bastante grande y empiezan a poner pensamientos profundos sobre ellas mismas que se van trabajando durante el taller. Y también hay mecanismos digitales y electrónicos que pueden ir entretejiéndose durante toda esta, en esta tela, ¿no? Los mensajes también son muy importantes. Si pueden ver en alguna de estas imágenes, están mensajes directos porque las piezas se tienen que usar, o bueno, es también parte de la idea, durante las marchas, ¿no? Para que sea desde su propio cuerpo, que también no solo de manera digital, sino apropiándose del mensaje, se porte, ¿no? Entonces, las piezas textiles son también piezas para vestirse y usarse todos los días. Y el tercer dispositivo es una experimentación colectiva llamada La Rebelión Textil, que es un pequeño taller como de performance alrededor sobre marchas y sobre denuncia. La función de las obras no radica en ser objetos artísticos, sino que están hechas para usarse dentro de manifestaciones y utilizar el propio cuerpo como vehículo de denuncia, acuerpando la violencia al formar un organismo de resistencia que amplifica las palabras anónimas de las víctimas. En esta pieza que vemos aquí es un quechquemel que dentro de sí tiene algunas bocinas, entonces sintonizándose vía digital, las propias denuncias que las mujeres hacen dentro de la plataforma empiezan a salir por las bocinas. Entonces no es solo la voz del artista, sino es la voz de las personas que están denunciando dentro de esta plataforma que empiezan a interactuar entre todas, ¿no? Entonces la artista en sí misma muestra también su propia denuncia, ¿no? Sus creaciones, pero también empieza a dar voz dentro del terreno público, ¿no? Porque esta es una pieza, como pueden ver, que se puede usar en manifestaciones y tiene estos atributos, ¿no? de la incógnita, con la máscara, y son telas además como bastante coloridas, y que además, eso me parece muy importante, que el textil que normalmente de manera machista es un medio que se ha otorgado hacia las mujeres, lo retoman, pero lo vuelven, lo trabajan entre ellas y le dan una nueva lectura, ¿no? Y una lectura además que es colectiva. La mayoría de las prendas exhibidas en la muestra son de creación colectiva, producto de distintos laboratorios nombrados como la Rebelión Textil, donde Dora Bartilotti comparte sus conocimientos en arte, activismo, performance, electrónica, confección de prendas y se nutre además con las experiencias de todas las participantes. Las sesiones, al abordar temas personales de abuso y violencia machista, crean lazos comunitarios muy profundos y entreteje complicidades. En palabras del artista, el proyecto se plantea desde el derecho a la ciudad, es decir, decidir sobre la libertad de habitar, rearticular y apropiarnos de nuestros espacios urbanos. Y es que decido optar por la prenda textil por ser un dispositivo del cotidiano que se encuentra estrechamente vinculado con la movilidad de nuestro cuerpo en el espacio público. Fin de cita. En español se le conoce como resistencia a los capacitores o condensadores eléctricos. Y este término me parece bastante importante porque dentro de los laboratorios textiles las partes de la resistencia son muy importantes porque no solo ayudan a formar este cuerpo textil, sino que además hay unos mapas textiles que bordan todas las participantes, donde empiezan a crear estas resistencias, ciertos sonidos incómodos, ¿no? para
para la escucha, es otra de las piezas que ella presenta. Entonces, estos dispositivos son usados dentro de los mapeos de la rebelión textil para generar sonidos estridentes cuando se cierra el circuito con energía. Es decir, los mapas no solo son representaciones visuales, sino dispositivos interactivos, visuales y sonoros. La metáfora de tejer resistencias no solo es muy atinada, sino que además nos habla de la posibilidad de liberar a la ciudad del ruido al abrir el circuito de la violencia machista. El sábado 12 de marzo de 2022, en el Museo Universitario del Chopo, se realizó la activación del textil electrónico, una de las piezas realizadas en el taller de la rebelión textil, que presento, en el Laboratorio de Textiles Electrónicos y Activismo Feminista dado por la propia artista. Entonces, la artista se pone la prenda, sale de exhibición y ella se la pone, y además invita a todas las demás mujeres que participaron dentro de los talleres a vestir sus propias prendas. La primera impresión que tuve ante el contingente fue tan fuerte que incluso dudé si debería de mirar o no. ¿Cuál debe ser el lugar de la mirada? El arte dentro del museo, dispuesto a los sentidos, se resistía a ser mirado. Los cuerpos femeninos que se exponían a sí mismos eran los portadores de un discurso de denuncia contra las propias miradas que objetualizan, que cosifican, que violentan y que despojan de la naturalidad del ver y la privacidad de los individuos. Cabe decir que este performance no fue anunciado, sino que tal cual tendría que ser básicamente sorprendente para las personas, ¿no? Las mujeres que portaban estas piezas deambularon por todo el museo y también salieron un poco a la calle portando sus propias prendas de denuncia, y la idea es justamente como acercarse a las personas y de algún modo también violentarlas en el sentido sonoro, ¿no? Porque todas tienen bocinas en las que está presente la denuncia. Entonces, por ejemplo, en esta foto que vemos a la izquierda, bueno, a mi izquierda, se puede ver un poco cómo funciona este performance, ¿no? O sea, sin tocar a las personas, el contingente empieza a rodear a los visitantes en el museo y les muestra sus prendas, ¿no? O sea, se abren así tal cual las manos, entonces se ve todo el mensaje. Entonces, esa es un poco como la sorpresa y el cuestionamiento sobre mirar o no mirar, ¿no? O sea, una prenda que está hecha, digamos, como tal cual, para denunciar algo, al estar siendo portada por las mujeres, se crea como realmente un shock y decir, sí puedo mirar, no puedo mirar, mi mirada está siendo cosificadora de las personas. ¿Cuál es esa barrera, ¿no?, que existe en el arte y que además dentro del museo, pues todos sabemos que en estos tiempos es mínima la cantidad de artistas femeninas, mujeres, que entran dentro de las colecciones, ¿no?, siendo todavía una gran mayoría masculina las que entra dentro de las colecciones. Al ser sorprendido por la colectiva y por lo tanto sin las barreras sin las barreras físicas que se puede haber generado para digerir esta situación dentro del paréntesis de obra artística, terminó por conmoverme de manera violenta. El fenómeno estético fue generando muchas dudas y derrumbando creencias y seguridades. ¿Cuál es el lugar de la contemplación? ¿Con qué ojos se pueden ver a las mujeres que han sido violentadas por la propia mirada? ¿La contemplación en sí misma es un acto patriarcal? Este baile de protesta que generaron las asistentes a este taller fue sin duda algo conmovedor en muchos sentidos y evidencia lo que Rita Segato describe como el camino de los afectos, y cito, una retórica del calor, un vocabulario de defensa al camino relacional, a las formas de felicidad comunales, que pueda contraponerse a la poderosa retórica del proyecto de las cosas, meritocrático, productivista, desarrollista y concentrador. Fin de cita. En algún punto de la performance, una de las visitantes que escuchaba la grabación de una de las participantes terminó por abrazarla y lloraron juntas. Este gesto me confirma que otro mundo es posible, pero es necesario sanar nuestros espacios y compartir el goce de la vida, reivindicar el juego, valorar la voz de los demás, la solidaridad que se teje y que se borda. La obra de Dora es una gran emancipadora del espectador, pero también es una liberadora del espacio. Primero, porque dentro del taller las participantes mapean los lugares de inseguridad en sus recorridos diarios, tejiendo de manera literal y metafórica
resistencias. También lo es porque la participación colectiva y performática de las mujeres, tomando el espacio con sus cuerpos, posibilita la regeneración del tejido social al recuperar el tránsito libre y seguro por los espacios públicos, históricamente secuestradas por el dominio patriarcal. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a seguir para poder tener un espacio largo de conversación abierta. Entonces vamos a dar pie a la última presentación. Verónica Albarrán, licenciada en actuación y maestra en dirección escénica por la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. Recientemente estudió el doctorado en artes visuales, artes escénicas e interdisciplina, el DAVEI. Se ha desempeñado como actriz, directora, dramaturga y productora de escena. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera leer una nota que me parece imprescindible. Escribí este texto hace aproximadamente 4 años. De entonces hasta ahora, la emergencia sigue. Aunque los tiempos han cambiado y nacen nuevas contradicciones. Y sabemos que por más dignos y nobles que puedan ser los discursos, son susceptibles, sin embargo, de ser fagocitados por la productividad mercantil. A eso me refiero con las contradicciones. De modo que esto será algo entre lo que era y lo que soy, entre lo que era y lo que soy. Una mujer joven en una plaza pública o escenario vacío o en el aula magna. Usa un altavoz o micrófono que va integrado a una bocina portátil. Tiene un banquito muy pequeño, de esos que se llevan a las marchas. En la espalda carga una mochila. Trae botas de casquillo negras y toscas para dar patadas. Viste una blusa sencilla en color negro y una falda corta por arriba de la rodilla que la deja moverse con absoluta libertad. En las piernas y en los brazos lleva escritas consignas feministas con tinta negra. No es no. Mi cuerpo es mío. Yo decido. Yo soy mía. Traerá puesto un pañuelo o listón violeta, morado o verde. Quizá use una capucha o pasamontañas. Carga una pancarta en donde se dibuja con alegres colores el contorno de una matriz o vagina que sonríe feliz. Sugerencia para la iluminación, considerando el caso de que la presentación suceda al interior de un teatro. Luz blanca sobre el cuerpo de la joven. Deberá parecer que es ella la que está brillando. Mujer. El presente reporte de desaparición se entrega por anticipado ante el riesgo posible de una evanescencia.
Sirva esta descripción detallada como retrato que identifique a la presente ausente. Para el caso de estar en situación de no estar, se presenta a continuación el inventario de los placeres de un cuerpo, como testimonio vivo de las sensibilidades y los antojos que se resisten a la aniquilación. Descripción morfológica, o mejor aún, daguerrotipo fantasmagórico en lucha eterna contra el olvido y la muerte. 1. Con textura mediana, fuerte, tiene trote de caballo en galope acelerado y no conoce el miedo del secreto cuando corre. Cara, contorno de particularidad redonda. Ojos de plato, le dijeron alguna vez. Solía llevar un lunar cerca de la boca que se acurrucaba entre los besos. Ya no está, desapareció, fue devorado en un atracón. Ahora vive en un accidente de junturas, justo aquí. ¿Lo ven? Los lunares viajan, se reúnen, conversan, combaten, ascienden o se hunden, emergen, mudan, emigran, buscan salvarse como nosotras, ser libres en el lienzo de un mundo sin fronteras. Es hermoso, lo sé. Epidermis, dermis, tegumento, limítrofe, cutícula, tez, confín, linde, divisoria, borde, contorno, separación, silueta, distancia, huella, destierro, desarraigo, exilio, fin, restos, escombros, vestigio, trance, tiempo táctil, caída, 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 cáscara, corteza, vaina, fruto y flor. Color de la piel, café con leche. Las posibles tonalidades suelen variar según la época del año. Invierno, otoño, primavera, verano. Cada verano el mar le pinta pecas en la cara de tanto bañarse. Algunas dibujan lunas menguantes y asombros taciturnos. Sombra para los besos que están en flor. Lengua, sal y agua. Me pierdo, disculpen, ya se comprenderá, en la piel es difícil no perderse. Retomo. Presenta ángulos agudos que saben hundir la mirada cuando es preciso. Los pómulos son redondos como manzanas rojas de pudor, furia, antojo y contento, todo junto. Cabello negro, siempre en desorden, crece durante la noche. Es casi imperceptible, pero abraza el sueño con aromas. Forma liso, con ondulaciones suaves, sensible al roce del viento o de las manos. Ojos negros, largos, gatos, quiero decir, sabe leer entre líneas como los gatos. Usted disculpe que lo descubra así de pronto, a la mitad de la mirada. Vuelo de palomas, no diré nada, cambio de tema, pestañas. De un tiempo para acá usa gafas. El invierno pasado tejió unas ojeras azules con las que se ha estado cobijando últimamente. Nariz recta, boca roja, mordida franca, carcajada abierta, principio del abismo, labios delgados y ligeros, vértigo, caída al vuelo,
Se extiende amplia como una playa larga y limpia. Atención. Muy cerca del cuello, las orejas van cargadas con aretes largos. De otro modo, la sensación de desnudez se vuelve casi insoportable. Precaución. El lóbulo de la oreja puede ayudar a regular la temperatura de todo el cuerpo. Eso explica el afamado puro botón nariz. El amor del corazón, o el amor a secas, o el corazón a gas. Ojo, boca, garganta, ceja, cuello. El cuello es pasadizo en desfiladero hacia los toriles del ansia, laberinto del hambre que se aferra, espiral de viento que cuela susurros, ahogos, fatigas de la contienda, mantequilla, olor a miel, zumbido de abejas, colibrí. El corazón late en el pecho, no todo es carne, pulmones, hueso. En el hueco de la espalda hay, por ejemplo, un revoloteo acelerado, un presentimiento. El tiempo, si alguna vez logra viajar hasta ahí, quizá pueda alcanzar a escuchar el zumbido de la electricidad simétrica del corazón acelerado, presión sanguínea, arterias, latido, minúsculos vasitos capilares revientan en colorida expresión de filigranas doradas que se incendian a fuerza de roce ligero, aleteo, erosiones, eclipse, ángelus, novus. El cuerpo acorrala las esquinas que se visitan en los sueños. La estructura ósea se articula como leontina que sostiene el segundero. Tic, tac, tic, tac, tac, tic. La serpiente cambia de piel y viaja rumbo a otro tiempo. El umbral de la espera se hincha al paso. Los pulmones se abren, la esperanza se inflama, un temblor de piernas. Hashtag nota del día. Las rodillas suelen falsear en situaciones como estas. Mera estrategia, la verdad. Lo importante es sumergirse, soltarse. Los músculos adivinan, distorsión de la imagen, agua. La luz baila entre ondulaciones, estado de vigilia, redondez de leche, maternidad poderosa que se teje con hilos de luna, ajo y cebolla, fantasmagoría familiar de las abuelas, doblez, repliegue, reflejo, bucle, ombligo de yabú o anomalía de la memoria, giro en el aire, expansión cósmica en tobogán nutricio, eternidad de primavera, nuevo accidente de junturas, intercambio incesante de lunares. ¿Me quieres? Te quiero. Un beso en la calle. El recuerdo de la lluvia sobre el cabello. Tu mano en mi espalda, apenas al roce. ¿Me quieres? La espera tácita de la media mañana en el cruce inquieto de la corazonada. Tu mano en mi espalda, apenas al roce. Tus ojos sonríen. Rojo, todo rojo, como jitomate. Sonríes. Sonrío. Te quiero. La regadera se abre, el agua corre, sacudo el cabello y nos vamos. ¿Me quieres? Te quiero. Nunca lo dijiste. No importa. Yo tampoco dije nada. Te ríes. Te detengo. Mermelada en el hombro. Entre el huequito de la clavícula y el huesito de la cresta ilíaca. Entre la imaginación y el acontecimiento. Me acuerdo, siempre me acuerdo. El agua hasta las rodillas. Naufragio, inmersión. ¿Me adivinas? Regreso. Tu mano en mi espalda, un reflejo en el aire, la luz en la noche. Todo brilla con luz propia, claridad. Nuevamente temblor, escalofrío, asombro, suspensión, viento fresco. Nos deslizamos, ¿te fijas? Flotamos ligeros. El deseo es un animal herido que nos lleva en su lomo siniestro.
Ya nos comerá otro día, hoy no, una cosa a la vez, mañana, no sé, quizá. ¿Me quieres? Enciende un cigarro y fuma. A manera de epílogo se presenta la distribución geográfica de las señas particulares. Marcaré el sitio en donde éstas se localicen de acuerdo con las convenciones establecidas. Apaga el cigarro. Amputaciones, ninguna. Todavía le crecen alas y nadie ha podido desenraizar su corazón. Hay heridas, es cierto, cicatrices. Lucen elegantes y voluptuosas como reflejos de agua. Tiene un rasguño quirúrgico en el vientre, debajo del ombligo y rumbo al huesito de la cresta ilíaca. Casi todos los secretos viven en el huesito de esa misma coordenada, casi. Por eso hace reír cuando se toca. Nunca se exceda. Podría desatar apetitos adolescentes. De otro modo, aténgase a la bravura de las tormentas eléctricas, maremotos y otras ondulaciones tan altas como montañas. Algunas callosidades típicas en el corazón, deformidades minúsculas que provocan fracturas breves del espíritu. También hay lunares, manchitas, pequeñas pecas, alguna quemadura, trayectos, rutas, efemérides, repertorios, itinerarios marinos, pequeños universos multiplicándose en redondo, caracol, caracol, caracolito, retorno oceánico, manantial que brota siempre. Ardo cuando te beso. Sí, también ardes. Luego me indigno y rompo cosas. Ardes conmigo. La rabia baila y como las brujas, quema. Aquieta el aire y cura. Amor infinito. No quiero perderme. Búscame. Amaré la libertad del terremoto si es preciso. Dueña de mi voluntad soy toda fuego. Si desaparezco, quema un edificio. Viviré en sus llamas, en el humo negro. Cuando me haya ido, revienta los cristales de todas las iglesias. Diles que se ahorren los lamentos y salgan a buscar a mis hermanas muertas. Estamos vivas y queremos seguir viviendo. Van a volver, van a volver. Las balas que disparaste van a volver. La sangre que derramaste la pagarás. Las mujeres que asesinaste no morirán, no morirán. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista. Ni del Estado, ni de la iglesia, ni del marido, ni del patrón. Mi cuerpo es mío y sola mía la decisión. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Si la mujer lleva capucha o pasamontañas, se sugiere que antes de iniciar la canción de Liliana Felipe, que será la última consigna, se descubra el rostro. Si no lleva capucha, deberá colocársela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Y gracias también al CENIDIA por darnos chance de sentarnos juntos a pensar. A mí las 4 exposiciones me mueven en términos muy distintos y en su diversidad total, ¿no? Pero siento que hay algunas líneas que creo atraviesan a las 4 y quería como retomar un par de cositas antes de dar pie al diálogo y a la conversación directa con los ponentes. Entonces, en primer lugar, siento que una de las cosas que aparece como más de una vez es esta cuestión de que lo femenino se construye a 2 bandas, ¿no? Entre la sumisión y la resistencia, entre el tacón de punta finísima y la bota de casquillo negra para patear, ¿no? Que está Susi y los secretos del corazón, escrita y dibujada por hombres, como para darnos lecciones de la feminidad, súper estereotipada, súper… De alguna manera no cae en saco roto, en el sentido de que impacta en las sensibilidades y no me parecería nada impensable imaginarme a mí misma mirándome en el espejo y haciendo postura a lo Susi, ¿no? Déjenme voy a… y es justo lo que recupera esta poeta argentina, ¿no? Todo este juego de distancias, acercamientos internos que libra ella con la protagonista de la historieta y sus secretos del corazón. Entonces creo que esto femenino se construye también desde Susi y desde otras feminidades, ¿no? O sea, somos Susi, pero también somos y siempre hemos sido, porque esto no es como una cosa de anteayer, Dora Bartilotti y la chica del parlante y la pancarta y los ojos de plato, que niegan reducirse al espacio privado y diseñan igual estrategias de encuentro y de solidaridad femenina, que se apropian del territorio a partir de mapearlo y de mapear estos espacios de violencia, porque efectivamente estamos en un territorio extremadamente violento, es un espacio erosionado por la violencia que creo que aparece claramente en las ponencias que acabamos de escuchar. Un lodazal con cuerpos, decía Elizabeth Casasola, y a mí francamente la imagen me pareció impresionante y como muy contundente. Entonces pensar como como un territorio violento y repleto de ausencias violentas, de personas que faltan porque han sido arrojadas al río y ocupan literalmente un lugar en el lodazal. Un territorio de mujeres que excavan y que voltean la tierra como en un intento de encontrar estos restos de quienes han querido, de mujeres y de hombres, sin poder subvertir estas ausencias, pero como por una búsqueda de visibilizarlas, incluso ante uno mismo, ¿no? Entonces, estas ausencias que han marcado nuestro territorio, 2 de las ausencias hablan claramente de la desaparición forzada en México. Creo que podemos como vislumbrar esta cuestión de nuestros territorios marcados por las ausencias, el territorio nación y el territorio cuerpo, ¿no? Estas ausencias que se cuelan en nuestros huesos, en nuestro imaginario, en nuestros sueños, y que necesariamente lanzan interrogantes en relación a cuál es nuestro sentido en este mundo, un poco recapitulando a Verónica y al cierre de Verónica, como que nos dejarían
esta pregunta en el aire y la cito, que quedaría de nosotros, si estuviéramos, y ahí cito, en situación de no estar. Entonces yo recupero como estas cosas, sé que es como que quedan un montón de cosas abiertas que son planteamientos muy distintos los de las 4 ponencias, pero me gustaría quedar nomás ahí para dar pie al diálogo y a las preguntas y al intercambio directo. Entonces no sé si hay alguien que quiere participar. Por allá. Hola, bueno, llegué un poco tarde, no vi las primeras 2 ponencias, pero rescato de la que vi del compañero David y justamente no hablando de estas ausencias, retomando un poco lo que decía Pilar en la mesa 5, cómo estos sectores, ya sean las mujeres o como hablábamos en aquella mesa, ¿no? Los gays y LGBT, cómo al ser excluidos, cómo nos observamos nosotros mismos, cómo las mujeres se observan ahora a ellas mismas para liberarse de esta ausencia que estaban en este poder patriarcal de la historia y cómo ahora ellas se reinterpretan, ¿no? Lo digo porque justamente el poema de Verónica, bueno, yo lo tomé como un poema, así lo sentí, ¿no? Cómo se percibe ella, siento que hablaba de ella y cómo a ella le gustaría ser percibida si en algún momento desaparece, ¿no? Si en algún momento estás con el forense y está identificando qué es lo que le pasó, ¿no? No ser tan bruscos y decir, tiene tal herida o le pasó esto, sino cómo poéticamente describir que luchó y que resistió, ¿no? En este caso, me brinco un poco más a lo que decía, a lo que presentó David, ¿no? Cómo esta imposición, ¿no?, que se ha tenido de las labores de las mujeres, ¿no? En este caso los textiles, ¿no? La mujer pues cose y hace ropa, pero cómo retoman ellas justo por ser ausentes en toda esta historia, o utilizan lo que se les impuso, pero reinterpretado desde su propia visión para luchar, para resistir, ¿no? Y cómo salieron a la calle a hacer esta manifestación para que no se quedara encerrado en los museos, ¿no? Que muchas de estas piezas permanecieron o permanecen en los museos y cómo no dejarlas ahí encerradas, porque finalmente si se quedan ahí sucede lo mismo, ¿no? Quedarse silenciados bajo una normativa quizás ahora institucional. Y eso me lleva, por ejemplo, también a recordar a ay, se me olvidó su nombre, ay, lo tenía aquí. Ay, Mónica Meyer, sí, Mónica Meyer, cómo desde la primera vez que ella hizo este tendedero y la misma idea, ¿no?, de las mujeres que tienen su tendedero porque ellas son las que tienen que lavar la ropa y ahí la tienden, cómo esta misma idea del tendedero sirvió para denunciar y cómo no se quedó exclusivamente en el museo y cómo ella lo reactivó, lo veíamos en el video del primer día del encuentro, cómo lo reactivó, ¿no? Y justamente cómo esto salió de un museo y ahora se replica y se repite en algunos otros lugares, por ejemplo, en la universidad en la que yo estudio, justamente el 8 de marzo, se hace este tendedero en la universidad y todas las chicas agarran y hacen sus denuncias, ¿no? En mi trabajo, digo que es un trabajo que no tiene nada que ver con cultura y arte, lamentablemente, no, eso no importa. Platicaba con las chicas que llegan a hacer las prácticas ahí y ellas repiten lo del tendedero sin siquiera saber de dónde surge, quién lo hizo por primera vez, pero ya se está repitiendo esta manifestación o esta protesta del tendedero en varios lugares que quizás ni siquiera uno se imaginó que podía repercutir, llegar o repetirse esta acción que en algún momento fue una ausencia o que en algún momento fue una imposición de una actividad hacia la mujer como este dominio por parte del patriarcado, de la hegemonía patriarcal. Y creo que ya. Muchísimas gracias. Nos encantaría escucharlos. No sé si hay algo que detonen ustedes, las reflexiones. Ajá.
Hola, muchas gracias por tu participación. Creo que sí es muy buena. Sobre todo, bueno, un poco a lo que iba también un poco la ponencia que presenté, es que no solo ese tipo de estrategias es importante pensarlas, replicarlas y llevarlas a otro lado, sino también incluso preguntarnos por la propia mirada que nosotros tenemos y las actitudes que los museos estamos generando, ¿no? Nosotros como instituciones estamos perpetuando un cierto tipo de comportamiento que también tiene que ver con una normativa que fue establecida hace ya pues, varios años, ¿no? O sea, este respeto absoluto por las piezas, el estar callado dentro de salas, el solo mirar y solo mirar con los brazos incluso atrás, ¿no? O sea, como no poder apropiarse de la pieza. Yo soy encargado de registro y conservación, entonces sé que las piezas no tienen que tocarse por una cuestión de preservar las cosas, hacer un legado hacia el futuro. Sin embargo, creo que sí es importante que pensemos sobre ello, ¿no? O sea, me parece, por ejemplo, también súper valioso el caso de esta poetisa argentina, de cómo se apropia de algo de la cultura popular y lo replica en otros términos, ¿no? Le da la vuelta y creo que esos acercamientos nos vuelven como más, o sea, son efectivos, justo como el tendedero, porque todo el mundo lo podemos reconocer, ¿no? Por lo menos un cierto sector de la población, o sea, no sé si todo el mundo lava o todos tendemos, yo sí, pero, por ejemplo, esas son nuestras herramientas, ¿no? Y ese es el lugar, lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, tomar las cosas que nos han dejado, ¿no? Lo que el poder nos ha dejado, tomar esas obras y hacer algo con ello, ¿no? Darle la vuelta, eso es fantástico. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguna otra participación por ahí? No sé si los ponentes quieren agregar alguna cosilla. Ajá, por favor. Sí, quería agradecer la performance de Verónica. Vos sos Verónica, ¿no? Porque el cartel como que se mueven. Agradecer porque me parece que para poder subvertir, bueno, como se llama este encuentro, subvertir las ausencias, construir un conocimiento desde el sur, desde América Latina, desde esto de pensar desde Abya, me parece que es súper importante tu performance en este encuentro porque, digamos, esto de construir conocimiento en este encuentro, donde nosotros estamos aquí abajo, ustedes están allá arriba, bueno, no me sale el nombre, pero bueno, esta manera de construir conocimiento súper, digamos, jerárquico, me parece que tu exposición rompe, digamos, esta estructura y nos permite, digamos, poder ir hacia un futuro y un presente también más feminista. Yo, por ejemplo, vengo de Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata, y, bueno, perdón, tengo un poco de vergüenza, pero me parece como súper loco, digamos, esta manera de exponer así, ustedes allá arriba, nosotros acá abajo, y que encima estén leyendo las ponencias y digan, habla comillas, cierra comillas, es como súper raro para mí porque, digamos, tenemos otra manera de construir conocimientos de donde vengo, como empezando como a romper las estructuras, y me parece que para poder, digamos, ir hacia un presente más descolonial, más feminista, realmente se necesita poder, digamos, romper las estructuras de las instituciones, digamos. ¿Cómo podemos, digamos, realmente pensar en algo, en subvertir las ausencias si seguimos construyendo conocimiento tan jerárquico también? No es una crítica, sino también una mirada desde... Por eso, digamos, para felicitar a Verónica por esta exposición y que también, digamos, desde este encuentro la hayan aceptado, que me parece que es una manera también poder continuar en este camino. Bueno, eso era un comentario. Muchas gracias. Sí, yo agradezco al CENIDIAP que haya dado oportunidad de que un texto así, que a lo mejor no estaría pensado en términos estrictamente académicos, pueda formar parte de esta mesa, pensando en más bien generar otros modos de comunicación, otros modos de construir conocimiento también, y que sea a través de ejercicios que tengan que ver con una praxis. Y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Y sí, tienes razón con respecto a estos espacios. Yo
yo me sentí tremendamente mal detrás de esta mesa, por ejemplo, porque hay como un abismo entre lo que estaba haciendo y ustedes, ¿no? Pero bueno, empezamos con algo. Por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Bautista y asisto en calidad de periodista. Veo muy interesante las ponencias, sobre todo esta última mesa, esta parte de subvertir las ausencias, del tendedero, de los archivos, de las autorías, de la batalla del discurso contra el poder. Y también veo que esta batalla se libra mucho, sí en los museos, con los públicos que no crecen mucho en México, ni en la ciudad. Y también veo que no crecen los presupuestos. Entonces veo mucha imaginación, veo cada día más batalla intelectual por cómo hacer más con menos. Veo un discurso del poder que recibe a las mujeres cada 8 de marzo y ahora el 25 de septiembre con murallas enormes de metal, con ausencias del discurso para la interlocución en la parte real, y veo que pareciera que hay un diálogo en interiores, intramuros de todo esto, y que si no es por la parte del streaming, gracias a estos encuentros de carácter académico, donde el pensamiento crítico es plural, abierto y en condiciones de igualdad horizontal para la libre expresión, el crecimiento es milimétrico, es antiproporcional con el presupuesto que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de la Unión. Entonces, mi invitación es que todas estas, desde la génesis de Mónica Mayer hasta nuestros días, salgan más a las calles. Creo que se requiere un tendedero en estos momentos afuera de Palacio Legislativo para solicitar mayor presupuesto para la academia, para la capacitación, para las instalaciones, para la preservación de museos, para la formación de jóvenes académicos, para la apertura de plazas de jóvenes investigadores. Creo que eso es muy importante, dar ese paso que siempre está latente y es muy bueno venir y retroalimentarse. Yo en lo particular escribiré en esto en Voces del Periodista, al medio al que pertenezco en radio y televisión y en redes sociales y en la prensa, pero sí creo que el encuentro o los próximos encuentros debieran invitar a salir más a las calles, a hacer esta praxis. Es mi comentario. Muchísimas gracias. Gracias por las ponencias. Quería preguntarles, desde su punto de vista, ¿cómo entenderían, digamos, el aporte de las prácticas feministas en la construcción de la investigación de archivos y de la archivística? ¿Cuáles dirían ustedes que pueden ser algunas claves que podemos retomar como feministas en ese proceso? Gracias. Bueno, pienso que como que un primer punto del que han partido los feminismos o ciertos feminismos es como el desocultamiento, ¿no? El desocultamiento de las prácticas de las mujeres, de las producciones, de los discursos, ¿no? Entonces, en principio sería como el rastreo, ¿no? Esa investigación profunda para llegar a conocer, ¿no?, las producciones de mujeres, ¿no? Y en ese sentido que estén presentes en cualquier tipo de eso, ¿no? No sé, estoy como tratando de traducir el discurso que es literario, que es el mío, ¿no?, a lo que estás preguntando, ¿no? Pero bueno, voy un poco desde ahí, ¿no? Es eso, ¿no? El caso de esta poeta, pues es una poeta que en Argentina es reconocida ahora, ¿no? No antes, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. El poemario se puede considerar un texto totalmente experimental que es rupturista, ¿no?,
del discurso poético, ¿no? ¿Qué implica escribir de este modo y hacerlo así, y además integrando como esa crítica social? Pero permaneció oculto, como muchos elementos del canon, ¿no? Del canon literario. Entonces, digamos, eso puede extenderse al resto de las disciplinas. Y entonces un primer espacio es ese desocultamiento, ¿no? Y también como cuestionar tal vez ciertos conceptos a partir de los que se produce el discurso y se produce la teoría, ¿no? El feminismo, por ejemplo, uno de los conceptos principales o muy básicos es la experiencia, ¿no? Y todo lo que ello implica. Y entonces desde ahí también pienso que podría pensarse. Eso podría decir yo. Hola. Un comentario también, sobre algo que he traído desde que empezó el encuentro. Se ha mencionado, por ejemplo, una ponencia de Ana Garduño sobre la invisibilidad de las mujeres en los museos o en los acervos, ¿no? Pero también lo mencionó Laura González Matute, que pues esta lucha por la visibilización ya tiene rato, ¿no? Las Guerrilla Girls en los años 70, bueno, era esta política feminista, digamos, de incidir en cómo se maneja esta invisibilidad, ¿no? Con la pregunta de, ¿tengo que estar desnuda para estar en el museo? Lo que me hizo cortocircuito ahorita es un poco con la exposición de David, ¿verdad? Sí. El hecho de que las Guerrilla Girls, para hacer su denuncia, usaban unas máscaras de gorila y había un pacto entre ellas de que nadie debía decir nunca quiénes eran. Finalmente creo que una de ellas lo dijo y se sintieron traicionadas las demás, ¿no? Lo que me hace ruido es los vestuarios, estos textiles de la artista que mencionabas, me parecieron como burkas. Entonces, bueno, lo que me hace ruido y quizás es anticlimático, la visibilidad de las mujeres en Occidente, incluso en la historiografía oficial, se ha venido abriendo, digamos, desde los años 70 del siglo XX, en todos los órdenes, ¿no? Y la visibilidad creo que también es un ejemplo en este encuentro, como todo el mundo, la postura feminista, la postura queer, la postura de los homosexuales, etcétera, es una apertura, podríamos decirlo, no sé si exagero, democrática. Lo que quisiera yo comentar de ustedes es la máscara de las Guerrilla Girls, esta especie de burkas, y cómo es que nosotros podemos hablar de avances en la visibilización de las mujeres, y sin embargo, cuando se habla de humanidad, creo que hay tremendos retrocesos, ¿no? Recientemente los talibanes no solamente, acaban de prohibir que las mujeres, no solamente, saben que hay una serie de restricciones para las mujeres, ¿no? No pueden ser vistas, no pueden salir a la calle sin un hombre, no pueden estudiar, no pueden trabajar, o sea, son como 10 o 15 prohibiciones muy precisas. Y lo último que hicieron es prohibir los tacones, que porque el simple oír por las calles los tacones excitaba de tal manera me imagino, ¿no? A los talibanes que dicen, no, tacones, creo que me provoca una erección tremenda, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay avances en un lado y retrocesos tremendos en el otro, como humanidad. No sé qué comentario podrían hacer sobre este aspecto, ¿no? Bueno, no sé, creo que no tiene que ver como con una referencia exactamente como hacia algún tipo de burka, sino más bien a cubrir el rostro, ¿no? Creo que es un patrón bastante fácil y que es mucho más efectivo en manifestaciones, como tener esta parte como totalmente descubierta, Creo que hay una escena muy curiosa de Quentin Tarantino en esta película de Django, ¿no? Que justamente no hacen bien los huequitos de los ojos, ¿no? Para el Ku Klux Klan, y entonces no pueden correr con los caballos, ¿no? Entonces, creo que no es una referencia
directas, ¿no?, hacia una burka, sino más bien son modelos que pueden funcionar tanto para hacer confecciones rápidas para cubrirse el rostro, como para tener mayores libertades también durante una marcha. Directamente pensando como en la cuestión del rostro, creo que algo importante que plantea este proyecto es justamente darle mediante la máscara, mediante el ocultamiento de la persona, como una cierta libertad performática. Y creo que eso fue fantástico. Muchas de las participantes en el taller no tenían ninguna experiencia sobre performance, ni algunas tampoco me parece que en marchas o así. Y sin embargo, cuando construyen su propio personaje, ¿no?, su propia vestimenta, terminan realmente provocando cosas y siendo como más proactivas. O sea, creo que eso es como algo que en las artes sabemos mucho, ¿no? O sea, como la máscara ayuda a exorcizar ciertas cosas, a generar nuevos ritmos, ¿no? Y creo que hay una parte justo como en este ocultamiento, ¿no? Ser uno mismo durante una marcha es fantástico, ¿no? O sea, perder un poco la personalidad en esos momentos, ¿no? O sea, obviamente hay otros puntos en donde, por supuesto, que las mujeres deben de ser reconocidas y con su nombre, su cara y todo, pero si estamos hablando a veces de denuncias, es cierto que todavía hay un aparato gubernamental, político, policíaco, que vulnera fácilmente a los individuos, ¿no?, durante las marchas. Entonces, creo que por eso es importante este cierto anonimato, ¿no? No sé si quieren participar. No, bueno, nada, decir que justo esto que dices, taparse el rostro es una táctica, ¿no? Y que tiene su dimensión estética, pero además es necesaria para poder continuar las luchas, ¿no? Y por otro lado decir que, bueno, pienso que este mismo congreso ha sido muestra, y recordaba, me parece que fue usted investigadora que presentaba esta ponencia al respecto, disculpe, no me acuerdo su nombre, de las mujeres invisibilizadas en el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, y tal, y justo ahí me parece que estas estadísticas que proponía al respecto de la disparidad que hay entre la presencia masculina y femenina para habitar estos espacios, pues es contundente. Y por otro lado también la cuestión compleja y problemática que tiene que ver con el hecho de que no necesariamente porque se empiece a abrir espacio para mujeres en la definición curatorial, etcétera, va a implicar que efectivamente va a haber una mirada que esté problematizando el patriarcado, ¿no? Sino que se trata de subvertir todo un sistema en el que me parece que estamos implicadas e implicados todos. Yo quería, sumándome a lo tuyo, como que también en ese sentido creo, y que se liga con lo que preguntaron por ahí de archivo, tiene el sentido también, o sea, de visibilizar, pero no solo eso, obliga a justificar a los encargados de, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Mónica Mayer también, o los de MUMA, por decir, el acceso, por ejemplo, al Sistema Nacional de Creadores de Arte es disparejo y no tiene nada que ver la cantidad de hombres y de mujeres que ingresan al sistema. Tiene que ver, o sea, dejarlo dicho, también obliga a que el otro tome cartas en el asunto o a justificar que no las toma, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en el sistema, este mismo año, aunque había la misma cantidad de mujeres que de hombres en el sínodo, las becas se dieron, hay como un 68%, 70% de hombres que accedieron a la beca y muy disparejo en relación a las mujeres. Y por otro lado, en relación a lo de archivo, creo que hay otra cosa que también es interesante, que tiene que ver con lo que mencionaba la compañera en relación como el archivo, me parece, al permitir como miradas no únicas, sino a partir de diferentes elementos que lo conforman, permite dar como una experiencia, dejar constancia de la experiencia como en términos mucho más abarcativos, diría yo, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en esta serie de Magali Lara, donde ella es como la personaje Magali y hace como todo el registro de su vida íntima y desdobla a partir de esta cosa de pequeñas escenas de lo cotidiano que solo son posibles
si se trabajan desde el archivo, ¿no? Y como pensar también como que los archivos no tienen características muy distintas y que se puede pensar como en archivos no lineales, cálidos y de características como capaces de contener la experiencia de manera como increíble, no sé. Perdón, ¿alguien más por ahí que quisiera comentar algo? Gracias. Otro vez yo, lo siento. Pues justamente hablando de esta situación del archivo, ¿no? Retomando lo de la pregunta, en alguna de las mesas de este encuentro, pues se mencionaba, ¿no? Que no hay que desestimar, a pesar de que se está subvirtiendo y estas ausencias, no hay que descartar totalmente estos archivos que se han creado y se han formado de esta institución hegemónica, pues porque entonces ya no tendríamos el cómo evidenciar justamente estas ausencias de las que estamos hablando en este encuentro, ¿no? Y me remonto justamente al coloquio de muralismo del año pasado, en donde justamente estuvieron, toda la temática giró a la mujer y su participación en los andamios, y todas o la mayoría de las ponencias pues en las que se habló de todas estas artistas mujeres que fueron invisibilizadas durante todo este periodo de inicio y todavía actualmente del muralismo, y cómo este archivo que quizás se ocultó y que se ha encontrado en algunos casos de forma fortuita, ha ayudado a rescatar a todas estas artistas que fueron olvidadas e invisibilizadas, ¿no? Entonces es justamente, como lo dije hace rato, retomar esto que se nos ha impuesto desde una forma institucional, hegemónica, patriarcal, para justamente evidenciar que está existiendo esta problemática. No sé si apoyó o ayudó a lo de la pregunta. Sergio. Es que yo creo que hay que distinguir archivos. El archivo hegemónico al que se refiere es efectivamente todo el patrimonio documental artístico que se hace en muchos lugares, que no se nombra como tal y que permite visibilizar. Lo vimos con el ejemplo del Marian Gas, lo vimos con el ejemplo de la cineasta española, en el que se va ahí testimoniando todo este tipo de cuestiones y que se requiere, ahí sí, un lenguaje controlado para poderlo dar a conocer. La otra cuestión que hemos visto también se refiere más a un arte de archivo, en la manera de estar visibilizando mediante determinadas expresiones estos discursos y estas activaciones de archivo. Son archivos distintos y esos van a generar patrimonio documental de creación sobre esos procesos. Entonces yo creo que hay que comprender que es un proceso a largo plazo, un proceso prolongado y complejo, en los cuales los mismos artistas sabemos que no todos se pueden registrar, pero pueden hacerse cargo de su archivo. Porque ahí el problema del archivo siempre va a ser cómo generar mecanismos de recuperación de la información que se vayan a socializar. Son problemáticas distintas que abordándose. Marta Alfaro dio un discurso sobre el patrimonio documental científico, lo llamaría así, sobre las escuelas normales en las que estaban estudiando cuestiones científicas que fueron invisibilizadas, pero que la temática de género da al lugar a visibilizar aspectos en diversos tipos de archivos. Gracias. Sí, de acuerdo, pero el archivo entendido también como núcleo de la producción artística feminista ha estado en el centro en México, ¿no? Y pienso en muchas artistas, en Carla Ripe y en Mónica Dower, en, por supuesto, Mónica Mayer, en Magali Lara, en un montón. O sea, creo que ahí hay todo un núcleo de trabajo bien importante, bien rico. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿O comentario? Uno último, entonces damos pie a este último comentario porque tenemos que cerrar. Bueno, es un comentario un poco extraño, porque a mayor represión, el peor lugar para una mujer es Arabia Saudita, el peor lugar, por la represión que tienen. Y lo que hacen las mujeres allá es utilizar las redes. ¿Cómo las usan? Se desnudan, se ponen tacones
y se videograban caminando en los callejones en la noche. Si las agarran, las matan. A mí me asombró mucho que tuvieran esa furia contenida y también orgullosas de su cuerpo y de su feminidad, y hacer eso y subirlo a la red, y que se enteren que tienen el valor de enfrentar la represión, a la peor represión en Arabia Saudita, haciendo eso. Entonces, es nada más un comentario de que cuando hay una gran represión también hay una respuesta violenta en sentido contrario. Muchísimas gracias. Creo que vamos a dar por cerrada esta mesa. Agradecer muchísimo al CENIDIAP por estos 3 días de encuentro, de verdadero encuentro, de trabajo real, a los ponentes por las presentaciones de verdad tan profundas, tan distintas, tan interesantes. Por supuesto, a todos los presentes, a la gente que nos está viendo en línea, muchas gracias, y vamos a bajar nosotros para que puedan cerrar el encuentro. Muchas gracias. Proceder al cierre de este 10º encuentro. Bueno, yo fui presidenta del comité organizador del evento, y como tal, pues me gustaría, además de agradecer al público que nos acompañó durante estos 3 días en línea o en el aula magna del CENART, quisiera agradecer a las diferentes personas que fueron parte de este evento, ¿no? Joaquín Barrientos por la conferencia magistral crítica y que nos dejó con muchas preguntas. Obviamente a los 30 ponentes que compartieron sus ideas, reflexiones con mucha generosidad, a los 7 moderadores que permitieron un diálogo enriquecedor con los asistentes. También a las personas que formaron parte del comité organizador y por su disposición, entrega y responsabilidad. Bueno, voy a citar las personas que estuvieron en el comité: Javier Bañuelos, Patricia Brambila, Guillermina Guadarrama, Alfredo Gursa, Cristina Híjar, Carlos Martínez, Arturo Rodríguez, Guadalupe Tolosa, Christopher Vargas y Virginia García. Bueno, fue un proceso largo, empezamos desde principio de año y pues fue toda la definición del tema, de los subtemas, la selección luego de la redacción de la convocatoria con todas las precisiones que requiere, la recepción de los abstracts y la selección de las ponencias, ¿no? La organización de las mesas a las cuales estuvieron asistiendo todos, ¿no? Entonces yo creo que pues fue un proceso muy interesante que se desarrolló también con mucha cordialidad, de discusión, que eso es muy importante, ¿no? Bueno, contamos también con el apoyo de Carlos Guevara, que fue el director, él era director cuando empezamos el proceso, y con Alfredo Gursa, que luego tomó el relevo, que aquí está.
Elba Penici, subdirectora de investigación, que también tomó el proceso en curso, pero que apoyó y dieron seguimiento junto con Ariadna Patiño como coordinadora de investigación, ¿no? También contamos con el apoyo de Vicky García, coordinadora de difusión, muy importante, gracias a ella, bueno, un aplauso. Toda la... Siempre se esconde, pero... Ahí está. Que permitió pues toda la parte operativa de este encuentro, que es mucha organización y mucho tiempo con, hay que decirlo, muy pocos medios y bueno, no muy poco, ningún medio extra, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchas gracias a Vicky y a todo el equipo de coordinación, de la coordinación de difusión, que permitió también toda la parte visual, que es muy importante, la difusión, la transmisión, a las personas del Canal 23, que también estuvieron con nosotros como siempre y que permitieron también la transmisión en línea, que se grabe, que se también registre ese evento, que también es importante. Y las personas del Aula Magna, que también nos apoyan siempre, ¿no? Bueno, pues esos son un poco todos los elementos que permitieron la realización de este evento, que a veces también se invisibilizan un poco los procesos, entonces quisimos reiterarlo, ¿no? Bueno, pues nada más me queda decir que fue un encuentro muy rico por la diversidad de las temáticas que se abordaron en torno a subvertir las ausencias que siguen existiendo en este campo artístico y cultural. Bueno, no me queda más por decir, te doy la palabra a Alfredo. Muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias por el trabajo y felicidades junto con Javier por ese magnífico documental que ya tendremos oportunidad de volver a presentar para que lo veamos y lo estudiemos bien y lo discutamos. Bien, ahora que están concluidas nuestras jornadas, voy a hacer una pequeña meditación filosófica. No, nada más para decir, yo creo que quedó entablado el compromiso de valernos de la libertad de investigación que fomenta el INVAL y de los invaluables acervos que resguardamos, para producir con ellos más y mejores conocimientos y prácticas de las artes, de modo de contribuir de manera crítica e imaginativa a que nuestro presente sea en verdad transitable hacia el futuro que todos y todas deseamos. Creo que está en nuestro poder, estamos con la gran oportunidad de hacerlo y es nada más cuestión de trabajar en colectiva y pensar, imaginar y reflexionar mucho de lo que nos han compartido en estos 3 días y recordarles que el CENIDEAP y el INVAL como instituciones de servicio público están justamente para eso, estamos para servirles, entonces acérquense para lo que se ofrezca, para lo que necesiten, lo que quieran aportar, reflexionar con nosotros. No queda entonces más que agradecerles a todos y todas y declaro entonces formalmente clausurado este 10º encuentro de investigación y documentación de artes visuales del CENIDEAP con nuestro más sincero agradecimiento y con la promesa de que nos veremos muy, muy pronto. Muchas gracias y hasta luego.
Gobierno de México.